Pues muchísimas gracias. Tengo el agrado de presentar a la señora Ana Brand. Ella nos va a platicar de lo que es objetos de aprendizaje. Bien, buenos días a todos. Este ha sido para mí un gran reto. También puedo hablar también para el Ministerio de Educación, porque tenemos que ver las formas, después de todos los conferencistas que han pasado, ver la forma de responder de una forma efectiva a las necesidades que nos está presentando la sociedad, ¿verdad? Entonces ya vemos aquí que hay tanto de qué hablar, tanta información y, y los docentes, la educación, tiene que responder a esas necesidades. Para empezar un poquito a introducirnos en el tema, pues tenemos que hacer como una reflexión. ¿Qué ha pasado ahora que se han empezado a implementar las tecnologías de información y comunicación? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha venido a afectar? Eh, ¿Por qué al inicio hablamos de la sociedad de información? ¿En qué ha afectado esa implementación a las diferentes personas en, en sus diferentes actividades que realizan? Entonces, si hablamos un poquito de educación, pues he de decirles de que tenemos dos bandos, los estudiantes y los docentes. Los estudiantes que ya son nativos de esta implementación de tecnología y los docentes pues que se están acostumbrando, se están acomodando a qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y en algún momento cuando empezó esta oleada de nuevas aplicaciones, quizás el docente no se había dado cuenta qué estaba pasando y permanecía como en una actitud pasiva, tratando de hacer las mismas acciones que hacía hace unos 20, 30 años, ¿verdad? Creyendo que de esa forma estaba respondiendo a las necesidades que tenía el estudiante. Entonces, aquí hubo un pequeño choque, ¿verdad? Un pequeño choque que quizás se sigue dando en algunos lugares todavía y en otros pues ya se ha ido superando. ¿Por qué ese pequeño choque? Porque el docente maneja ciertos paradigmas que ya no son, ¿verdad? Que ya no responden a lo que se está viviendo. Y quizá dentro de él se da una confusión porque él quiere seguir respondiendo a lo que se hacía anteriormente. ¿Qué pasaba anteriormente? Ustedes lo saben, nuestro docente era el que sabía todo, dominaba todo, conocía todos los temas, podía responder cualquier cosa, ¿verdad? Era nuestro ídolo, ¿verdad? Tenía toda la información. Pero ahora, ya teniendo los estudiantes acceso a información, ya esto cambia. Ya, ya no es así. Ya quizás en algunos aspectos el estudiante llega a dominar más o tiene más información y el docente no. Entonces es un cambio de paradigmas, entender que la situación, nuestra sociedad, las personas están cambiando. Y una cosa difícil en estos tiempos es que los que somos migrantes a esas nuevas tecnologías nos cuesta aceptar los cambios. Los cambios son un gran reto. Al contrario de los nativos, ellos saben, los estudiantes ven un celular, ven el otro que tiene 15 cosas más y lo aceptan, lo adaptan, lo toman, lo manejan y en pocos minutos ya saben qué es lo que hay que hacer y qué cosas nuevas trae y todo. En cambio nosotros nos cambian el celular que teníamos, ¿verdad? El pequeñito, con el otro que ya trae acceso a internet, a esto, fotos. Entonces se queda uno quizás solo utilizando ciertas herramientas y no utiliza todo lo demás que podría utilizar. Entonces, vemos ahí ese choque, ¿verdad? Ese choque que se dio en algunos, o sea, eso lo vivimos quizá, yo como educadora lo viví a la hora de estar frente a los estudiantes porque uno creyó, quiso seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? Y se dio cuenta que no, que había que cambiar, que había que entender en qué había afectado estas nuevas tecnologías. Y muchos docentes, quizá hasta a nivel universitario, podría decirlos, porque hemos hablado con
distintas universidades que hay docentes que todavía no utilizan estas nuevas tecnologías. O sea, siguen dando su clase sin utilizar muchos recursos, porque están pues todavía en ese proceso entendible, ¿verdad? Entendible de poder cambiar ciertos paradigmas y empezar a realizar cambios, innovaciones, ¿verdad? Eso me gusta a mí mucho porque el área donde trabajo yo es la subdirección de innovación educativa. Y en realidad no es que se quieran hacer cosas como muy complicadas, ¿verdad? Que vamos a traer, quizás al decir innovación, vamos a traer un aparato muy sofisticado y cosas. No, con las cosas que hemos estado realizando hasta el momento, ahí, en esos detalles, está la innovación. O sea, no es algo muy complicado de hacer. A veces son pequeños detalles que van haciendo y transformando muchas cosas, ¿verdad? Entonces, esta es la parte que tenemos que entender cómo se inició esos cambios, ¿verdad? Al incorporarse la tecnología, al implementar la tecnología. Y al inicio, por eso hablaba de sociedad de la información, ¿verdad? Porque al inicio fue más que todo proveer de información. O sea, cuando teníamos las tecnologías, cuando teníamos acceso a Internet, cuando teníamos acceso a la web, podíamos accesar cualquier información posible, ¿verdad? Entonces podíamos dar ciclos del agua y que nos salieran miles de documentos del ciclo del agua, ¿verdad? Que nos lo explicaran de diferente forma. Podemos tener imágenes y accesar información. Y ahí va el otro choque, porque el docente se dio cuenta que cuando pedía una investigación, o sea, la forma que estaba trabajando la investigación, la forma en que motivaba al estudiante a buscar información, pues ya no estaba siendo tan buena, ¿verdad? Quizás al inicio ni se había dado cuenta de que había internet y había mucha información para accesar y decía, puchicas, qué investigaciones buenísimas, ¿verdad? O sea, a la hora de pedir una investigación y que lo trajera el estudiante, impresionante, o sea, tiene mucha información, tiene dibujos, esquemas, etcétera, o sea, esto es sorprendente, ¿verdad? Pero al paso se dio cuenta de que, bueno, esto no es suyo, ¿verdad? Esto yo ahorita puedo buscar un párrafo y voy a internet y ahí lo encuentro. Y veo que esto, ¿qué pasa aquí, verdad? Entonces empieza el docente con esa guerra interna. Ah, no, la tecnología no sirve. Para lo único que sirve es para que el estudiante sea más haragán. Porque no tiene que ir a leer, no tiene que ir a buscar información, no tiene que ir a la biblioteca, sino que solo se mete a internet y todo, accesa a algo y pum, copy paste, dicen, ¿verdad? Todo el mundo menciona ese copy paste. Entonces, empieza esa guerra interna docente, ¿verdad? Y quizás por los paradigmas, quizás por la falta de conocimiento, dice eso no sirve. Entonces ni sabe que yo he escuchado docentes, entonces ni sabe que no va a darme el trabajo impreso, sino que a mano. O sea, vamos a resolver el problema para que no haya copy-paste, vamos a resolver el problema que no lo hagas impreso, sino que lo haga a mano. Son las cosas a lo que vamos, que son detalles los que están afectando el promover, el generar conocimiento, ¿verdad? O el utilizar de forma eficiente estas nuevas tecnologías, ¿verdad? Entonces, son detalles los que están faltando, ¿verdad? Que tenemos que ir encontrando la respuesta juntos, porque eso es bien importante, que no está la respuesta en el Ministerio de Educación, ¿verdad? O sea, no puede ser. No puede ser, o sea, la respuesta la tenemos que ir encontrando todos, padres de familia, pues, docentes, el ministerio también, ¿verdad? Técnicos, el ministro, no sé, pero todos juntos tenemos que involucrarnos. Esa es una parte muy importante porque la sociedad de la información que nos dio los hechos, sucesos, datos, etcétera, viene y ahora ya no es sociedad de la información, ¿verdad? Ahora ya hablamos de la sociedad del conocimiento. Esa me gusta más, ¿verdad? Ya solo con hablar de conocimiento, ya vamos un paso más. Entonces, ya no solo es de recuperar información, de tener datos, de tener fechas, no, ahora lo que vamos buscando es interpretar esa información.
O sea, comprender esa información. También, en cierta forma, analizarla, porque no toda la información que tengamos acceso es una información verdadera. O sea, hay información en internet donde dice que lo del campus nazis de exterminio, que eso fue una mentira. O sea, que no fue cierto, que en algún momento no se dio, ¿verdad? Entonces, hay, como cada uno tiene la libertad de compartir la información que desee, pues puede haber cualquier tipo de información que también no solamente hay que accesarla, sino que también hay que interpretarla, hay que analizarla, ¿verdad? Hay que compararla, hay que investigar mucho más. Entonces, la sociedad del conocimiento viene ya hasta afectar la forma en que, como decía aquí la querida compañera Silvia, ya no solo es de buscar información, sino ya es como de interactuar, ya es no solo de leer algo, sino que también decir mis comentarios, o sea, aportar, comentar, criticar, resolver o pedir ayuda, ¿verdad? Entonces ya viene la web 2.0, ¿verdad? Donde ya nos da espacios para hacer foros, espacios para comentar, para aprender todos juntos. Y eso es una parte muy importante y un gran compromiso, por eso lo puse como ahí, compromiso con la creación y transferencia del conocimiento. ¿Por qué? Porque todos los que ingresamos a una página, a un lugar, a un sitio, en algún momento tenemos cierto compromiso de exponer nuestras ideas, ¿me entiendes? De decir lo que pensamos. Esa es una parte bien importante en este punto, porque tenemos que entender que no tenemos todo el conocimiento, no sabemos de todo. Pero sí tenemos ciertas experiencias y tenemos todo el derecho de exponer lo que nosotros pensamos. O sea, también tenemos aportes. O sea, no conocemos todo, pero sí podemos dar cierto tipo de aporte. Entonces, ese equilibrio entre reconocer que no sabemos de todo, pero que sí podemos aportar, es una de las cosas que deberíamos de transmitir a nuestros estudiantes y deberíamos de transmitirlo a nuestros docentes para que no se sientan como hechos a un lado, ¿verdad? Porque no es ese el sentido. No es el sentido de que como si usted ahorita me pregunta algo y yo no lo puedo responder, tengo que tener como esa capacidad de quizás en el mismo público, quizás haya alguien que va a contestar algo que va a orientarnos a todos. Y no hay problema, pues, o sea, no hay problema en eso, o sea, tenemos que quitar ese paradigma de que el que está enfrente tiene que saber y dominar todo. No, quizás el que esté sentado pueda poder dar una aportación mucho mayor, ¿verdad? Entonces, ese es como un cambio que tenemos que ir orientando a los docentes. Tenemos que hacer mucha labor, hay mucho que hacer para orientar a los docentes y orientar también a nuestros estudiantes, ¿verdad? Porque ellos, en cierta forma, ven la tecnología como algo natural, pero el docente todavía le afecta, ¿verdad? Todavía le hace ahí algo que no lo deja utilizarla, ¿verdad? Tiene miedo porque el estudiante sabe un poquito más que él. Y sí, un poquito más a veces, mucho, ¿verdad? Porque el estudiante lo maneja con más normalidad, ¿verdad? O sea, es algo común para ellos, utilizarlo. Entonces, en la sociedad del conocimiento vamos a compartir esos conocimientos, vamos a aportar experiencias. Reconocemos que cada persona tiene algo que decir, algo que aportar. Y eso es maravilloso porque aquí mismo, ¿verdad? Todos tenemos algo que decir y algo que aportar, algo que va a construir, que va a generar más conocimiento. ¿Cómo va a responder la educación a eso? Bueno, entonces se han hecho diferentes situaciones. Se trata de trabajar de implementando diferentes metodologías. Primero es como entender, vamos a hablar de algunas, ¿verdad? Porque es muchas, ¿verdad? Aquí tendrás mucho de qué hablar,
Pero básicamente el docente tiene que entender que él ya no es el señor de la clase, él es un facilitador y él tiene que empezar a dejar el estar aquí enfrente y hablar y hablar y hablar y los estudiantes sentados escuchando, 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 porque eso ya no da los resultados que se desean. Hay que empezar a tirarle el balón al estudiante, a los estudiantes, y hay que empezarlos a que ellos sean responsables de su propio aprendizaje. Pero aparte de ser responsables de su propio aprendizaje, le estamos dando el chance de que él aplique o analice las experiencias que ha tenido hasta el momento y que en base a esas experiencias, a esos conocimientos que tiene, él pueda generar nuevas situaciones, ¿verdad? Generar nuevos conocimientos. Aparte de eso, tenemos que entender que el aprendizaje, hoy más que nunca, bueno, tenemos que entender lo que es colaborativo. O sea, es más fácil aprender entre pares. Yo les digo, todos tenemos debilidades. A mí me fascina cuando voy a una capacitación, me gusta ir con otra persona. O sea, me gusta. ¿Por qué? O sea, no es que yo me sienta menos o que no lo pueda hacer, pero supóngase que mi fuerte más quizás es el área pedagógica, que la tecnológica, lo tengo que reconocer. No es tan fuerte como otras personas que pues ya saben que las plataformas, que no sé qué programas y esto, qué programa y lo... Pero entonces, cuando yo trabajo con un par en forma colaborativa, yo voy aprendiendo de sus fortalezas y ella va aprendiendo de mis fortalezas, pero hacemos un mejor trabajo, ¿verdad? El trabajo es mucho más eficiente, es mejor, ¿verdad? Realizamos un mejor trabajo. Entonces, en sociedad, ya cuando nuestros estudiantes salen a la fuerza laboral allá, eso hay que entenderlo también. Estamos con compañeros de trabajo y no todos tenemos las mismas habilidades y destrezas, no todos somos buenos en muchas cosas. Y ahí es donde nos complementamos. Y ahí es donde empezamos a crear ese equilibrio entre el que sabe una cosa, el que no sabe mucho o no domina. No estoy diciendo yo que, y no quiero que se interprete como, bueno, si yo no sé algo me quedo tranquila porque la otra lo hace, ¿verdad? No es eso. Es como unir nuestras fortalezas para tener mejores resultados y aprender y saber que yo puedo aprender de cualquiera. O sea, si es un técnico, el más bajo tal vez rango, de ese técnico puedo aprender alguna situación y que me va a hacer mejor. O puedo aprender igual de mi jefe o puedo aprender también de los que estén a mi mismo nivel. Entonces, nuestros estudiantes en clase tienen que empezar a desarrollar esas habilidades del trabajo colaborativo. O sea, no es fácil realizar un trabajo colaborativo. No es fácil. ¿Cuánta gente está en discusión en las empresas y hay roces, etcétera? O sea, no es fácil hacerlo. Entonces, desde que están chiquitos, desde pequeños, desde ya de bachillerato, tendrían que empezar, porque esa es la vida. Afuera eso es lo que nos pide la sociedad, que trabajemos en forma conjunta para lograr objetivos comunes, ¿verdad? Aparte de eso, el pensamiento crítico, el desarrollo del pensamiento crítico es importantísimo. ¿Por qué? Porque usted tiene acceso a una cantidad increíble de información, pero usted no va a creer todo lo que lee, ¿verdad? O sea, usted tiene que desarrollar ciertas habilidades donde va a generar un pensamiento crítico, quiere decir que va a tener que hacer un análisis de lo que usted hace, o sea, tiene que reflexionar en su actuar, en su accionar, en lo que usted lee, en lo que usted accesa. No puede ir y solo ir tomando lo que encuentra, ¿verdad? Y diciendo sí a todo, diciendo no a todo. Entonces ese pensamiento crítico es la que nos hace reflexionar sobre la... ¿Qué otra cosa ha hecho educación? Bueno, se ha reestructurado el currículum. No sé si ustedes han oído que hay el currículum nacional base, se oye por aquí, se oye por allá. Sería, pienso yo, muy importante que como ciudadanos estemos enterados del currículum que presenta el Ministerio de Educación, porque esa es como la base de lo que se quiere formar a futuro. Y si ustedes están aquí, bueno, la mayoría tal vez tendrán hijos, entonces deberían de estar claros de qué es lo que se espera que sea su hijo a un futuro, porque sobre eso van las líneas y las acciones que se estén planteando en la docencia. Entonces,
Cuando se implementó el currículum tenía años de no modificarse, venía así, de años. Hasta ahora, hace poco tiempo, fue que se hizo esa reforma curricular. Y en esa reforma curricular se plantea pues cuál es el perfil de salida de un estudiante de bachillerato, de un estudiante de sexto primario, de un estudiante de tercero básico. ¿Usted conoce ese perfil? O sea, ¿lo ha visto? Se definen las competencias que se quieren desarrollar en los estudiantes. ¿Qué competencias queremos alcanzar? ¿Qué contenidos? Hay contenidos declarativos, ¿verdad? Hay de conocimiento, hay contenidos de habilidades y destrezas, de procedimentales, y hay contenidos actitudinales que son los valores. Los valores, la forma de actuar, ¿sí? Entonces, ahí está planteado para todos los años, para todos los grados, para cualquier grado y también para las áreas, porque se dividió cada año en diferentes áreas, ¿verdad? Que usted las conoce, ciencias naturales, ¿verdad? Comunicación y lenguaje, matemáticas, etcétera, ¿verdad? Entonces, se ha hecho esa reestructura, se ha planteado que ya tenemos que aplicar una metodología constructivista. Y si usted ve constructivista, ¿por qué? Porque el estudiante es el que va a construir su propio aprendizaje, el docente solo va a orientarlo, a ayudarlo, ¿verdad? Va a ser un facilitador. Ya el estudiante no es un objeto, ¿sí? Porque recuérdense, como nos recibimos clases, éramos objeto, ¿verdad? O sea, nosotros hacíamos lo que nos decían, en el tiempo que nos lo decían y a la hora que nos lo decían. Subrayábamos cuando había que subrayar y con lápiz cuando era con lápiz, ¿verdad? Ya no queremos que sea objetos, sino queremos que sea sujetos, ¿verdad? Sujetos de aprendizaje. Entonces han cambiado las metodologías, ¿verdad? Y se ha tratado de llegar a esa información a los docentes, ¿verdad? Porque es un cambio, mire, es lo que les decía, lo más difícil en esta época es afrontar los cambios, ¿sí? Más que todo en las personas adultas, ¿verdad? Más adultas, es un poco difícil, ¿verdad? Ya para los jóvenes es más fácil. Bueno, y con base a toda esa información, ustedes saben, ¿verdad? Nuestros estudiantes son parte de comunidades virtuales sociales y de aprendizaje también, ¿verdad? Que más sociales, diría yo, ¿verdad? Porque si el docente no ha entrado en esto de la tecnología, no lo puede motivar a que participe en comunidades virtuales de aprendizaje. O sea, tiene que haber un cambio en el docente, tiene que haber un cambio en la educación para motivarlo más a participar en esas comunidades de aprendizaje. En cambio, en las sociales usted sabe, ¿verdad? Los niños están metidos en Facebook, en Sónico, o sea, en cualquier cantidad de comunidades donde ellos puedan. Pero entonces vemos ahí, o sea, esa es la reflexión, vemos ahí la necesidad del estudiante, de la persona, de los jóvenes, de exponer. Ellos hablan ahí de todo, usted se puede meter, ¿verdad? Y ellos dicen que les gusta, que quieren, y presentan su vida a veces así, ¡pum!, completamente, ¿verdad? Entonces ellos quieren hablar, ellos quieren decir, ellos quieren opinar, quieren proponer, quieren hacer propuestas. Entonces sería de orientarlos para que también no solo sea en algo social, sino que también vaya haciendo algo más que construya y genere conocimiento. Ahí vamos a la reflexión de que hay una como cultura libre, ¿verdad? Y podemos hablar de, pues, hay acceso a cierta información, no es necesario pagarla, ¿verdad? Entonces uno puede accesarla y uno puede también compartir alguna información que uno quiera, ya sea un documento, un video, ¿verdad? O sea, puede usted compartir, y el video no necesariamente puede ser solo algo social, puede ser un video científico o algo, y ahí es donde vamos a utilizando y hablando un poquito de las licencias Creative Commons, ¿verdad? Donde estamos dando libertad. Eso es algo también maravilloso, que usted a la hora de brindar su información, a la hora de, usted la da, la regala, la brinda a la sociedad, y cualquiera puede accesarla y puede modificarla en algún momento, ¿verdad? De transformarla, dependiendo de lo que usted quiera. Ahora, hablando ya de los objetos de aprendizaje, es como esa respuesta
una respuesta, porque no podemos hablar que en esto solo esta es la respuesta. No, hay mucho, ¿verdad? Yo creo de conocer cuánto poder tiene esto para poder generar diferentes acciones que vayan con el fin de lograr los objetivos de la educación, ¿verdad? De transformar a estos estudiantes y hacerlos mejor, ¿verdad? Entonces, en realidad son ciertos materiales que se tienen, que están estructurados de manera significativa, y definitivamente lo que se pretende es un objetivo educativo, o sea, que el estudiante aprenda, domine ya algo, ¿verdad? Entonces, esas piezas, usted las puede ver como pequeñas piezas y se unen, ¿verdad? Pueden ser ensambladas y pueden, para hacer una estructura más formal, digamos, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí es que usted genera, puede ser, es la idea que se tiene a futuro, porque todavía le he de decir que nosotros estamos empezando a ver cómo empezar la capacitación para generar objetos de aprendizaje con los docentes, porque es un paso así un poco complicado, ¿verdad? O sea, recuérdese que primero tenemos que hacer la alfabetización digital, que es un proceso, ¿verdad? O sea, este es como un cuarto paso. No hemos empezado todavía con esto porque todavía estamos empezando en el proceso de enseñarle al docente cómo utilizar la computadora, ¿verdad? Le puedo contar experiencias de docentes que han llorado, digamos, gente grande, al empezar a utilizar por primera vez la máquina. Yo así lloraba, así, y con lágrimas de sentimiento, ¿me entiendes? O sea, una cosa así fuerte, un impacto. Entonces, este proceso lo estamos empezando. Esto es lo que queremos llegar a formar, o sea, lo que queremos es que en un futuro los docentes puedan ir generando objetos de aprendizaje y que estos objetos de aprendizaje se puedan colocar en un repositorio, digamos, y que en algún momento todo mundo lo pueda accesar. Y entonces usted, ya como docente, va viendo como que lo tenemos por áreas o los vamos colocando por grados o por competencias o algo así. Y entonces ya al tenerlos como clasificados, que el docente pueda llegar y decir, bueno, agarro esto, agarro lo otro, y entonces ya diseño mi clase, ¿verdad? O sea, ya diseño lo que voy a hacer o lo que vamos a realizar con nuestros estudiantes. Entonces, por eso hacemos lo del Lego, ¿verdad? Porque empezamos con una piececita, podemos hacer una estructura pues no tan grande, ¿verdad? Una estructura pequeña y después quizá ya con la ayuda de todos, y ahí va lo colaborativo, miren, o sea que también hay que enseñarlo a hacer, o sea que el docente colabore, que todos colaboremos, y quién quita que también pueda ser un empresario, que pueda ser, o sea, si es educación, o sea, tendríamos que estar todos como comunidad haciendo esos aportes, ¿verdad? Y tenerlo ya para que todo el mundo lo pueda accesar. Entonces ahí lo que se pretende es una red de conocimiento, ¿verdad? Ya teniendo esos repositorios con todos esos objetos, pues que cualquiera lo pueda accesar y lo pueda utilizar, ¿verdad? Y que si va a servir para que el estudiante aprenda, o sea, para que aprenda a saber hacer, saber aprender, o sea, si va a servir para eso, pues enhorabuena. En sí, por lo que responden los objetos de aprendizaje, por lo que estamos interesados en implementarlos, es porque ahí mismo es de autocontenido, o sea, dentro del mismo objeto va a estar toda la información, ahí podemos hacer link de una vez para que si hay otra información que quiera utilizar el docente. Se trabaja sobre el SCORM y el X-Learning, que es las normas, digamos, para realizar un trabajo de un objeto, cómo ordenarlo, ¿verdad? Que nos brinda unas normas internacionales para cómo ordenarlos, y el Excel que sirve para editar ese objeto que queremos colocar, ¿verdad? Entonces tenemos una plataforma y eso hace que podamos reutilizarla, la podemos utilizar varias veces, es durable y actualizable, que es lo que se pretende, pues que sirva para mucho tiempo y que también se pueda actualizar en algún momento. Vamos entonces con todo esto, lo que se pretende es esto, generar conocimiento, que todo el mundo participe,
lograr las competencias que tenemos indicadas en el currículum nacional base, ¿verdad? Y esas competencias van a lograr un saber hacer y un saber ser, porque tenemos que atender a la persona completa, ¿verdad? No es solo una parte, no solo que conozca, sino que también que pueda ser mejor, ¿verdad? La evaluación definitivamente siempre es importante y tenemos que seguir tomando en cuenta todo un proceso. Evaluar no va a ser un examen, evaluar no va a ser una nota, evaluar es en forma formativa, ¿verdad? Entonces tenemos que atender cada tiempo, estar al pendiente de lo que el estudiante está haciendo para ayudarlo, apoyarlo y que él logre el aprendizaje que esperamos. Entonces, vean ahí que lo que se quiere es tener varios objetos como específicos, como esos recursos. Luego crear objetos de aprendizaje temáticos y ya para tener quizá unos globales, ¿verdad? Que el global podría ser, como le decía, por áreas o por grados. Bueno, y cada objeto va a tener un contexto, una actividad, tarea, recursos, evaluación, su interfase y su metadatos, que es como la organización de ese objeto. Como digo, podemos tener ciencias y de ciencias tomó estos tres la persona porque la iba a necesitar, pero quizás en otra línea que va a actuar el docente va a tomar el aparato cardiovascular con la alimentación y los derechos de los niños. Quizás esa relación le va a servir para plantear lo que tiene planificado en sus objetivos. Entonces, es un gran reto, se necesita de mucha ayuda, no solo de una institución, sino que de todas las instituciones que sean posibles, para ayudar a esta comunidad que también está descubriendo, ¿verdad? Lo que es esto, ¿verdad? Que ellos también hasta ahorita estamos aprendiendo, ¿verdad? Vamos sobre la marcha. Creemos que todo esto vale la pena porque nuestros niños merecen una educación de calidad. Muchas gracias.